muy interesante de tu historia, de todo el tiempo que has estado en Rusia. ¿Cuántos años? 8 años. 8 años. Has tenido la oportunidad de conocer otros países, porque cuando Sí. tú vuelvas a Colombia, no solo es la experiencia de estudiar en Rusia, aprender otro idioma, hablas inglés, hablas ruso, ¿qué otro idioma hablas? Portugués, francés. Portugués, francés. Y los que no se me lo invento. Imagina. Education in Russia is very affordable and it's much cheaper than any other Latin American country. Venir a Rusia es una gran oportunidad, no la desaprovechen. Muy buena. El día de hoy me encuentro con Sandra, que es una muy querida amiga mía. Es alguien especial porque yo me considero alguien bastante productivo, que hago bastantes cosas en mi vida personal. Y casi nadie me gana en la universidad donde estamos. Pero una persona que mete una paliza en productividad es esta señorita aquí. La cantidad de cosas que hace y su historia me parece muy interesante. No solo vamos a hablar de Rusia y la experiencia de ella, de Sandra, sino de la educación. Porque, a ver, Sandra, ya volviendo a cómo viniste a Rusia, ella tiene una historia especial porque ella fue enfermera y después de eso decidió venir a estudiar a Rusia, medicina general. Y después, ahora está terminando su especialidad. Entonces, bueno, háblanos un poco de tu historia. Bueno, pues es muy interesante porque empecemos desde el principio. Yo vengo de una familia de escasos recursos, de Colombia, ¿no? Yo soy de Colombia, de Bucaramanga. Y los que pueden conocer algo de Bucaramanga, yo vengo de una familia de estrato 2 y estudié en un colegio público. ¿En Bucaramanga estudias? En Bucaramanga. Ya. En el colegio INEN de Bucaramanga. Entonces, muchas de las personas tienden a pensar de que porque tú eres de escasos recursos o porque vienes de un estrato bajo, no tienes oportunidades o no tienes la capacidad de poder acceder a una educación superior y especializarte. Entonces, como Martín lo ha dicho, cuando yo salí del colegio, yo comencé a estudiar auxiliar de enfermería. Cuando estudié enfermería, comencé a trabajar, ¿sí?, en un hospital público, en una EPS, y me di cuenta que me gustaba mucho lo que estaba haciendo. Tuve contacto con más enfermeras, con médicos, con especialistas, y me gustó mucho realmente el trabajo del área de la salud. Esto me llevó a pensar de que yo quería continuar por esa área de la salud y quería estudiar enfermería jefe. Pero realmente era, o sea, como que lo máximo que yo podía aspirar era a ser una enfermera jefe, nunca pensar en ser médico y especializarme. Peor especialista. Claro, nunca, porque la educación en Colombia, para poder acceder a ese tipo de educación, hay que tener o dinero o tener una beca, lo cual es muy difícil. Tener el dinero o, lo contrario, ser un genio, literalmente. Ya, para o tener poder... palancas, contactos que te ayuden ahí claro, a cuadrar con una universidad para poder estudiar económico, porque tampoco es que sea gratis. Entonces... Están los hijos de los doctores, imagino. Sí, claro. Los que tienen los contactos. Los que tienen los contactos son los que estudian, los que tienen plata son los que estudian, se dice, ¿no? Entonces, allí fue donde yo comencé a preguntarme, a buscar oportunidades de estudiar. Y conversando con unas amistades me enteré de Rusia, de que en Rusia es bastante económico poder estudiar cualquier carrera y sobre todo medicina. Entonces, como que comparando gastos, me salía mejor estudiar medicina en Rusia que estudiar enfermería en Colombia, ¿no? Y que a la larga... Sí, o sea, es increíble, o sea, sí, medicina, ser doctor en Rusia es más barato que ser enfermera en Colombia. Sí, o sea... a la larga va a tener una mejor, ¿cómo que se dice? Un mejor resultado. Resultado, sí, mejor resultado. El costo-beneficio es mucho más alto. Sí. Y a ver, antes de meternos en lo que es la educación en Rusia, me parece interesante el hecho de que tú tuviste la oportunidad de entrar en los hospitales, ser enfermera, ves cómo es el día a día de un doctor. Porque muchos de los estudiantes que vienen a estudiar también no necesariamente saben qué quieren. Pero tú estuviste, algunos lo ven como una desventaja en el sentido de que toma mucho tiempo. Pero si es algo que vas a practicar de aquí hasta los 65 años, esa carrera, tú tuviste la oportunidad ya de tener como es hands-on experience. Háblanos un poco de eso, de esa ventaja que yo imagino que tú te sientes frente a las otras personas que dicen, voy a estudiar medicina. Porque si tus papás son médicos, ya tienes como ya sabes un poco el mundo de la medicina, ¿no? Pero si no tienes ni un familiar médico y te metes a estudiar medicina por estudiar, es más difícil. Habla un poco de eso. ¿Tú te sientes como una ventaja?
Sí, sí, porque pues como tú lo estás diciendo, cuando uno tiene un familiar que ya ha pasado por esta área de la salud, vas a tener una experiencia, pero si no, pues no tienes idea de qué es lo que te vas a enfrentar. Y eso es lo que me pasó a mí. Mi familia, nadie tiene educación superior y el ser médico era como, ay, un sueño inalcanzable. En el momento de comenzar a estudiar enfermería, pues tuve esa experiencia, contacto con tanto con pacientes, con el sistema de salud, con médicos, todo eso. Y al llegar a Rusia, con esa pequeña experiencia que tuve en Colombia, es una gran ventaja porque pues aquí los jóvenes terminan su carrera que 16, 17 años y inmediatamente comienzan en el hospital y uno se da cuenta que al tiempo, es decir, en primer año, segundo año, ya no quieren continuar porque se dan cuenta que lo que la sociedad los influenció, su familia les influenció a ser médicos, no es lo que ellos realmente quieren. Y eso sí es una pérdida de tiempo. En cambio, lo que yo pasé... Y estrés. Sí, y dinero y todo. Porque hay jóvenes que no saben lo que quieren y simplemente por lo que les dicen los demás, resultan haciendo las cosas. En cambio, cuando ya tuve yo una experiencia y estuve segura de que eso es lo que yo quiero, no importaba que ya había pasado algún tiempo de estudio y de trabajo en Colombia, sino que ya supe yo qué quería y fuimos por eso. Ok. Háblanos ahora un poco de la educación en Rusia comparado a Colombia. ¿Cuáles son las diferencias que tú encuentras? Bueno, sí, me parece muy importante saber esto antes de que las personas tomen la decisión de venir a estudiar a Rusia, porque el sistema de educación es bastante diferente. Nosotros en Colombia estamos acostumbrados a que el profesor todo nos lo den, a que todo, como decir, nos lo den en licuado, masticado en un plato. En cambio, aquí en Rusia, los jóvenes desde sus estudios básicos están acostumbrados a lo que se llama aquí samouchenia. Eso quiere decir autodidacta. El profesor te da cierta parte de información, pero tú eres el que te encarga. Si tú lo quieres, tú te tienes que encargar de adquirir ese conocimiento. Entonces, es lo que pasa con muchos jóvenes que venimos de Latinoamérica a estudiar aquí, que pensamos que va a ser igual, pero no va a ser igual. Aquí si uno quiere alcanzar un objetivo, tiene que luchar por ese objetivo. Aquí no se lo van a dar todo licuado, sino que tú tienes que estudiar realmente si quieres aprender. Un tema que me pareció interesante, que Sandra también me explicó, es la diferencia entre el sistema de salud pública, que tú lo conoces bien en Colombia, sí, con el de Rusia. Y bueno, háblame de las diferencias entre los dos, porque obviamente tú me contabas que el de Rusia es mucho más eficiente que el de Colombia. Sí. Háblanos de eso. Pues a mí me gusta, realmente me gusta. Pero la opinión de Sandra vale, porque ella ha trabajado en los dos, o sea, ella conoce profundamente los dos. Sí, por eso digo, a mí me gusta el sistema de salud ruso, porque, a ver, si nosotros podemos a pensar en medicina como tal, uno tiene que pensar en los pacientes, y ese es el objetivo. Si uno estudia medicina es para ayudar a las personas, ¿no? A que detrás de eso hayan otros objetivos, pero bueno, el objetivo es que las personas tengan salud y tengan buena calidad de salud. Lo que pasa en Colombia es que nosotros no tenemos los suficientes recursos y los suficientes especialistas para poder abastecer a toda nuestra ciudadanía. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona se enferma y quiere acceder a un servicio de salud, tiene que pasar un montón de tiempo antes de que le aprueben una cita con médico general y luego meses y meses para que le aprueben análisis y para poder tener una cita con un especialista. Y la persona puede pasar hasta 6 meses antes de ver a un neurólogo y hasta se mueren sin nunca haber sido diagnosticados de cierta enfermedad. Lo que pasa con el sistema ruso, que a mí me gusta, y es que hay mucha accesibilidad a lo que sea. Entonces, si tú hoy te sentiste mal, llevas una semana con dolor de cabeza y se te ocurrió que quieres consulta con un neurólogo, tú inmediatamente sacas una cita con un neurólogo que te la dan máximo a 2 días
y vas a esa cita con el neurólogo, con el ginecólogo, con el especialista que tú quieras. Algo que tú me explicabas es que aquí te detectan el problema de una y te mandan al hospital, ¿cómo se dice? Determinado, ¿no? Sí. De acuerdo a tu enfermedad. Sí, sí, sí. Entonces te detectan la enfermedad de una y te mandan, está súper delegado. Entonces Claro. en Colombia y en Latinoamérica también funciona con el tema de todo el médico general te... Sí. El Pero- médico general lo tiene que saber todo y tiene que saber Claro, ese es el problema, tratar porque todo. inclusive los que sabemos algo de historia sabemos que cuando cambia el mundo es en la revolución industrial y antes de eso es cuando cada uno se dedica a especializarse en algo, ahí es que aumenta la productividad de la persona. Como tú, por ejemplo, produces más zapatos, tú eso los puedes vender y con eso vas a ir comprando más productos, pero en la civilización que vivimos hoy en día, la productividad está en la especialización. Si tú te especializas en algo, vas a poder aportar más a la sociedad. Claro. Bueno, ir para terminando este video, algo que me parece muy interesante de tu historia y todo el tiempo que has estado en Rusia. ¿Cuántos años? 8 años. 8 años. Has tenido la oportunidad de conocer otros países, porque cuando Sí. tú vuelvas a Colombia, no solo es la experiencia de estudiar en Rusia, aprender otro idioma, hablas inglés, hablas ruso, ¿qué otro idioma hablas? Portugués, francés. Portugués, francés. Y los que no se me lo invento. Imagínense. Entonces, algo que me parece interesante también, además que estás hablando de todos esos idiomas, es las experiencias de viajes, para ir terminando. ¿Qué país has viajado? ¿Qué te gustó? Cuenta. Sí, la verdad es que viajar aquí sale más económico, obviamente, que viajar incluso dentro de Colombia. Entonces, cada año he tenido la oportunidad de viajar durante las vacaciones porque tenemos por lo menos 2 meses de vacaciones en verano. Y quedarse en un mismo lugar 2 meses sin hacer nada, como que no es muy productivo. Los que no estudiamos medicina, Sí. 3 meses. La medicina solo es... Imagínate que vas a hacer 3 meses en tu casa, mejor te vas a pasear. Y ya he viajado por varios países, he tenido la oportunidad. ¿Cuáles países? ¿Cuáles? Fui a Turquía, a España, Noruega, Dinamarca, Suecia, Grecia y otros que quiero viajar. ¿Qué hubiera después. imaginado tú si te hubieran dicho antes, cuando estabas en Colombia, cuando estabas en Bucaramanga, Ujú. que ibas a estar en Rusia y que ibas a ser especialista y que ibas a conocer todos esos países? No, impensable, impensable, jamás. Son uno como que lo máximo que piensa es, voy a ir a San Andrés. Y efectivamente fui a San Andrés, pero sale costoso más que... Y espera, ya faltó hablar Ajá. todos esos idiomas. Sí, claro. Eso es una cosa tremenda. O sea, después de que tú... Ahora entienden por qué cuando comencé el video estamos hablando que estamos hablando de una persona especial, no average, como se dice en Estados Unidos, promedio. Sí, porque cuando tú entiendes que tú tienes la capacidad de hacer algo más de lo que la sociedad te dicta, como que tú naciste aquí, te tienes que quedar aquí, no, tú entiendes que puedes dar más, cada día te esfuerzas y cada día aprendes más y ves que no es un límite, que el límite lo pones tú mismo. No, aquí no hay reglas que te dictan, tú no puedes aprender más o tú no puedes llegar a ser el especialista que quieres ser. Entonces, Bueno, listo. Gracias, Sandra, por tu tiempo y por decirle a todas las personas que quieren venir a estudiar a Rusia y contarles tu experiencia y lo que has podido hacer en este país gracias al costo, ¿no? Que Sí. es verdaderamente barato, ¿no? Y que Sí. nos da acceso a todo.